Bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre la estructura del título primero de la Constitución, que como sabéis pertenece a la denominada parte dogmática de la Constitución junto al título preliminar. Vamos a estudiarlo de tal manera que aplicando el sentido común seamos capaces de memorizarlo, digo la estructura, a través sencillamente del razonamiento. El título primero, ¿por qué es importantísimo? Porque hace referencia a los derechos y deberes fundamentales. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos ejercitando nuestros derechos constantemente sin darnos cuenta, sin ser conscientes de ello. Ahora mismo yo estoy ejerciendo mi derecho a la libertad de expresión al dar esta clase con vosotros. Para venir aquí, a las instalaciones, he ejercido mi libertad ambulatoria, es decir, mi derecho a la libertad de poderme mover. Puedo ejercitar distintos derechos. Los más importantes, ya los estudiaremos, derecho de reunión, derecho de manifestación. Si a mí me privan de esos derechos, me quedo en nada. No sería un sujeto, sería un objeto. Pensadlo bien. Si os quitan vuestro derecho a la libertad, vuestro derecho de huelga, vuestro derecho a la manifestación, vuestro derecho a asociación, vuestro derecho a acudir a justicia, nos convertiríamos en objetos, en nada. Por lo tanto, la gran importancia de los derechos fundamentales y libertades públicas. ¿Cuál es la estructura que nos ofrece la Constitución? En primer lugar, el capítulo primero, que se denomina de los españoles y extranjeros. Es decir, nos está diciendo que el sujeto activo de los derechos y libertades que tenemos somos nosotros, los españoles, porque obviamente estamos hablando de la Constitución española, pero también de los extranjeros que viven con nosotros, que obviamente tienen que tener derechos como nosotros, no podemos hacer marginaciones. Otra cosa que haya restricciones por cuestiones de nacionalidad, eso es otro tema. Pero los derechos que tenemos deben ser también incorporados a la vida de los extranjeros. Por lo tanto, en el capítulo primero, por lógica, el sujeto activo de esos derechos, de los españoles y extranjeros. El capítulo segundo, ¿qué es lo que hace? Que se divide a su vez en dos secciones. Pues sencillamente relata los derechos y libertades que tenemos. Entonces, empezando por el derecho, el artículo 14, el derecho a la igualdad, pasando por, obviamente, el más importante, que es el derecho a la vida, y los que ya iremos viendo en otras clases, como el derecho que antes os he relatado, de la manifestación, del derecho a la libertad de expresión, del derecho a la intimidad, del derecho al secreto profesional, es decir, los derechos fundamentales del ser humano, ¿de acuerdo? Luego existe el capítulo tercero. El capítulo tercero se denomina de los principios rectores de la política social y económica. ¿Y qué nos está queriendo decir con ello el legislador? Sencillamente, si os acordáis, el título preliminar habla de que España es un Estado social y democrático de derecho, es en este título donde el Estado social se ve. Es decir, el Estado no es un espectador ante el ciudadano, sino que es una institución que tiene por objeto contribuir a nuestra calidad de vida. Y por eso se instituye una serie de principios rectores que rigen nuestra vida económica y nuestra vida social para facilitarnos una mayor calidad de vida. Ya los estudiaremos en su momento. Luego tenemos el capítulo cuarto, es decir, estamos hablando que tenemos unos derechos fundamentales y unas libertades públicas. Pues el legislador con buen criterio establece unas garantías para esos derechos en el supuesto de que puedan ser lesionados, principalmente ante el miedo que sean lesionados por los propios poderes públicos. Entonces, establece, como veremos, unas garantías a través de procedimientos como el recurso de amparo, que ya lo estudiaremos en su día. Y por último, el capítulo quinto hace referencia a que en determinados supuestos que establece la propia Constitución hay algunos derechos, algunos, no todos obviamente, que pueden ser suspendidos de forma transitoria. Como veremos al estudiar el artículo 116 de la Constitución, cuando veamos aquellos estados de alarma, excepción y sitio, que profundizaremos en ellos. Por lo tanto, esa es la estructura de la Constitución.
yo os invito siempre a que cuando estudiéis apliquéis el sentido común. Con razonamiento vemos por qué el legislador ha dispuesto esos capítulos en ese orden. Pensad en lo que os he dicho, volved a ver el vídeo y os daréis cuenta que el legislador ha puesto los capítulos en función del sentido común. En primer lugar, el sujeto activo, españoles y extranjeros. En segundo lugar, el capítulo segundo, el contenido de esos derechos. En tercer lugar, principios rectores de la política social y económica. En cuarto lugar, garantizar esos derechos. Y en quinto lugar, la posibilidad de poder suspenderlos en casos excepcionales. Hoy hasta aquí hemos llegado. Gracias por estar ahí.